¿Quiero la bendición de Dios? ¿O será que no la queremos? Y entonces comenzamos a estudiar cómo Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Al inicio de esta serie aprendimos que en verdad Dios desea bendecirnos. El anhelo del Señor es bendecirte en este tiempo. Y saben que desde este púlpito no predicamos el evangelio de la prosperidad, y no me estoy refiriendo únicamente a una bendición económica. Es que Dios sabe de la manera en que te va a bendecir. Aprendimos que Dios ha derramado su misericordia, decía su palabra como la leímos, que extendió su misericordia hasta 1000 generaciones. Y desde que el Señor lanzó esa palabra, extendiendo su misericordia a 1000 generaciones, hasta el día de hoy no han pasado ni siquiera 100 generaciones. O sea que cuando Dios dio esa palabra, estaba pensando en usted y en mí, porque no fue una palabra únicamente para el pueblo de Israel, sino que después el Señor nos enseña también cómo por medio de Cristo nosotros hemos sido constituidos parte del pueblo de Dios. Un pueblo que antes no era pueblo, mas ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Y por lo tanto las mismas promesas que fueron dichas en aquel momento son también para nosotros. Dios desea bendecirte. Aprendimos también que, sin embargo, hay condiciones para recibir la bendición del Señor, porque la bendición es condicional. La bendición de Dios implica cosas, implica que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La bendición de Dios implica andar en sus caminos. No podemos pretender vivir este nuevo tiempo bajo la bendición de Dios si usted anda caminando por otro lado. Aprendimos que la otra condición para poder caminar bajo la bendición de Dios en este nuevo tiempo es caminar en la obediencia, porque la obediencia trae bendición, mas la desobediencia lo que trae es maldición. Y entonces dijimos que tenemos que examinar si estamos caminando en obediencia o estamos caminando en desobediencia. Porque si usted está caminando en desobediencia y aún así está recibiendo bendición, eso no viene de Dios. Porque Satanás también da a un precio muy alto, que después te cobra, no sin antes quitarte lo que te dio. Y entonces vimos que la bendición de Dios la podemos recibir por medio de la fe, porque la fe agrada al Señor. Que podemos recibir la bendición por medio de la fe, porque la fe hace visible lo invisible. Y la semana pasada aprendimos entonces, entendiendo ya que Dios verdaderamente desea bendecirnos, aprendimos que no todos deciden escoger la bendición. Hay gente que rechaza la bendición de Dios aunque parezca increíble. Y entonces vimos que hay gente que menosprecia la bendición de Dios, como Esaú, que en medio de un momento de necesidad prefirió aquel plato de lentejas a la bendición que ya Dios había estipulado para el primogénito. Vimos cómo hay gente que se apega a este mundo y prefiere las cosas del mundo antes que la bendición de Dios, como el rey Agripa. Y vimos también que hay gente que no acepta las condiciones, quiere la bendición de Dios, mas no quiere caminar en obediencia. Quiere la bendición de Dios, mas no anda en sus caminos. No están predicando, no están ganando almas, no están sirviéndole al Señor. ¿En cuál camino anda? ¿Cómo Dios te va a bendecir si la condición es que ande en sus caminos? Pero vimos también que hay personas que aceptan, que escogen la bendición de Dios, que luchan como Jacob toda la noche, incluso la madrugada, hasta que reciben esa bendición. Porque hay bendiciones que necesitamos nosotros aferrarnos al Señor. Aunque el tiempo pase,
aunque la noche avance. Son aquellos que están dispuestos a morir por la bendición, a que algo dentro de sí se rompa, como aquella cadera o aquel muslo de Jacob, el cual se rompió por causa de la bendición de Dios. Porque hay cosas que usted y yo tenemos que morir para poder caminar en esa bendición. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y hoy entramos al cierre de esta serie de palabras que el Señor nos ha entregado para esta congregación y para todo aquel que el Señor va a llevar esta palabra por medio de redes sociales, para que finalmente podamos hoy escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición, porque ya hemos entendido qué es lo que Dios desea, ya hemos entendido qué es lo que implica, lo que cuesta, y hemos aprendido que sí, algunos dirán que no y otros dirán que sí. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? Y por eso quiero que finalmente podamos entender, iglesia, cuál es el propósito de Dios para bendecirte. ¿Por qué Dios ha traído esta palabra a nosotros? Porque el Señor comenzó este año, el año pasado empezó a hablarnos acerca de disciplinas, porque dígale al que está a la par, es que usted era un indisciplinado. Ay, ya le dio pena, dígaselo, es que usted era un indisciplinado. Más ahora usted es un discípulo, una discípula. Amén. Dígalo aunque sea por fe. Vamos a ver por qué el Señor desea bendecirnos. Génesis capítulo 12, porque se lo voy a decir desde ya. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando lo tiene me dice amén. ¿Lo tenemos? Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe por qué el Señor nos ha puesto en esta encrucijada o en este punto de decisión? Ya te dije, Dios desea bendecirte. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pues esa bendición tiene un propósito: que tú seas transformado en bendición. Dios te quiere bendecir para que te transformes en bendición, porque el que escoge la bendición es transformado en bendición, mas el que escoge la maldición también es transformado en maldición. ¿Se acuerda cuando le dije al principio de la serie, quién quiere ser en esta nueva temporada? ¿Un hombre de bendición, una mujer de bendición? ¿O será que decidimos ser personas de maldición? Solo hay dos opciones y usted y yo decidimos lo que queremos escoger: la bendición o la maldición. Por eso todo creyente debe decidir. Por eso hoy usted y yo debemos decidir. Y voy a mostrarles algunos ejemplos para que podamos entender esto todavía a más profundidad. Voy a
mostrarles el ejemplo de personas en la palabra de Dios que decidieron escoger la maldición y fueron hechos maldición para otros. Vaya conmigo por favor a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Jonás, el profeta, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios que usted está en ayuno en este día. Así no le va a dar hambre a mediodía. ¿Estamos ahí? Dice así, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dígale al que está a la par: Jonás salió huyendo y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dígale al que está a la par: Jonás escogió la maldición. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Se acuerda, iglesia, cuáles eran dos de los requisitos para ser bendecidos por el Señor? Obediencia y andar en los caminos de Jehová. Y cuando Jonás se le presenta esta oportunidad de decisión, Dios le hace un llamado para ir a predicar a Nínive. Y en aquel momento se presenta no solamente una orden de Dios, porque nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos da una ordenanza, lleva implícito un propósito de bendición. Siempre que tú le sirvas al Señor, vas a ver la bendición de Dios. Y en aquel momento, aunque solo hayan dos amenes, pero así es, y en aquel momento de decisión, Jonás decide precisamente hacer las dos cosas contrarias: no ir por los caminos del Señor, sino salir huyendo. Él decide no obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, sino comenzar a caminar bajo ¿qué? Bajo la desobediencia. Cuando nosotros escogemos la desobediencia, estamos escogiendo precisamente el camino de la muerte. Estamos escogiendo la maldición. Por eso no se trata simplemente de hacer caso, no. Es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no escogemos las cosas del Señor, automáticamente estamos escogiendo las otras. Y entonces aquel hombre escoge la maldición. Él dijo: no importa, yo soy el desobediente, yo soy el que voy a salir corriendo, yo soy el que voy a huir. Grandioso profeta. Y dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre entra a ese barco, se convirtió en maldición para todos los que viajaban con él. Dice que empezó a levantarse una tempestad,
Y aquel barco parecía que se iba a hundir, y entonces todos desesperados comenzaron a echar sus pertenencias a las aguas para ver si el barco, ¿verdad?, se descargaba un poco del peso. Ahí empezó la maldición, tocando aún las pertenencias de aquellos hombres. Pero aún así, el problema no estaba en las pertenencias, el problema estaba en alguien que había escogido ser desobediente, que había escogido la maldición. Y entonces dice que las aguas comenzaron a volverse todavía más tempestuosas, ¿verdad? No sé si existe esa palabra, ya la dije. Y entonces comenzaron ya a temer por sus vidas, hasta que el Señor señaló de dónde venía esta situación. Era Jonasito, aquel hombre que decidió escoger la maldición, y por causa de él todos en ese barco estuvieron a punto de morir. ¿Sabe? Hay personas que son como Jonás. Vuelve a ver al que está a la par, ese no es. Pero hay personas que son como Jonás, que toman decisiones en su vida que son decisiones de maldición, y por causa de esa decisión de maldición hay familias que comenzaron a vivir bajo esa maldición. Hay padres y madres que decidieron la maldición de un adulterio y sus hijos están comiendo de ese fruto. Hay personas que decidieron la maldición de una droga, de un vicio, y todos los que estaban en ese barco sufren, se ven afligidos por causa de uno que escogió la maldición. Es que cuando usted escoge la maldición, te transformas en maldición. ¿Cuántos están recibiendo? Por eso tenemos que decidir bien. Por eso nosotros debemos entender que esta palabra el Señor nos las trae con un propósito, porque cada día tomamos decisiones, y en este nuevo tiempo usted y yo estamos comenzando a sembrar lo que vamos a comer en esta nueva temporada. Escoge pues ser obediente. Otro ejemplo, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. Vean qué tremendo. Josué capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tenemos? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo que acabamos de leer está escrito en un tiempo donde el pueblo estaba conquistando, donde el pueblo precisamente acababa de ver el milagro extraordinario de aquellas murallas de Jericó que eran enormes, impenetrables, y vieron cómo el Señor, a través de una dirección que le da Josué, las vueltas que le da, al toque de trompeta, aquellas murallas son destruidas por completo, y el pueblo toma esa primera conquista que fue Jericó. Pero resulta que Dios les había dado una oportunidad de bendición. Yo quiero que usted entienda esto. Todo lo que Dios te pide, todo lo que Dios te ordena, se transforma en oportunidades de bendición. Cuando Dios te da una orden, no es simplemente porque Él quiere jugar de Dios. Cuando Dios te da una orden, es tu oportunidad de ser bendecido o de recibir la maldición. ¿De quién depende? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De quién depende? De nosotros. Y Dios había dicho, no pueden tomar nada
de esa primera conquista. ¿Por qué? Porque siempre es importante honrar a Dios con las primicias de todos nuestros bienes. Amén. Y aquella primera conquista era para Jehová. Pero dice que entonces Acán decidió, en ese momento de oportunidad, de decisión, decidió desobedecer, escogió la maldición. ¿Sabe por qué? Porque cometió el mismo error que muchas veces usted y yo cometemos. No va a pasar nada. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién me está viendo? Es que no pasa nada. Es que el Señor me perdona. Es que no. Si Dios te dio una orden, si el Señor te dio una ordenanza, tienes que ser obediente aunque nadie te esté viendo. Porque no escapamos ninguno de nosotros a los ojos de Jehová. Y entonces dice que Acán tomó un manto babilónico. Y a ese manto babilónico y otras cosas que tomó se le llamó el anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Exactamente, muy bien. Maldición. Escogió pues la maldición. Y entonces Acán toma ese manto babilónico y se lo lleva para el campamento. Y oh sorpresa, vamos a la segunda batalla. Un pueblo más pequeño que Jericó. Un pueblo que no tenía las murallas que tenía Jericó. Un pueblo que sus soldados o sus ejércitos no se comparaban con el tamaño del ejército de Jericó. Tan pequeño que aún el ejército de Israel dijo: no importa, no es necesario que todos vayamos como en Jericó, que vayan solo unos cuantos, con esos van a ser suficientes. Pero el pueblo no sabía y no había entendido que en medio de aquel ejército, que en medio del pueblo había uno que había escogido la maldición, que había escogido el anatema. Y cuando se enfrentaron a Jai, el pueblo de Jai, dice que entonces aquellos soldados que fueron empezaron más bien a perder la batalla y ser perseguidos, y murieron algunos y otros tuvieron que salir huyendo. Y todos se preguntaban: ¿qué pasó? ¿No era que Dios estaba con nosotros? ¿No era que Dios nos proveía? ¿No era que Dios nos protegía? ¿No era que Dios? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Había alguien que había escogido la maldición. Y cuando usted escoge la maldición, se convierte también en maldición. Y aquel manto babilónico, aquel anatema, no solamente había transformado maldición para la casa de Acán, sino que aún el pueblo entero tuvo que ver las consecuencias de un hombre desobediente, de un hombre que escogió lo malo. Rompieron el pacto, robaron el anatema, mintieron y al final de cuentas escondieron el anatema. Versículo 20. Estamos en Josué, capítulo 7, versículo 20. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Muy duro, ¿ah? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces no entendemos que Dios quiere bendecirnos, que cuando el Señor nos pide hacer las cosas bien, es para que nos vaya bien. Que cuando Dios te dice: esto es malo, no lo hagas, en verdad tienes que no hacerlo,
porque no medimos, usted y yo no medimos las consecuencias del pecado. No medimos las consecuencias de la desobediencia. ¿Sabe qué me impresiona a mí de este relato? Ver cómo la maldición que entró por causa de Acán no solamente se transformó en maldición para él, sino que se vieron envueltos sus hijos, sus cosas, sus hijas y aún hasta los animales. ¿Qué consecuencia más fuerte es la maldición? ¿Qué consecuencia más drástica podemos pensar cuando no comprendemos que no estamos jugando? Que esto no es un juego. Dios no está jugando a ser Dios ni el diablo a ser diablo. Eso es una batalla. Por eso no se la juegue. No subestime al diablo, porque él no anda jugando. Él realmente quiere su vida. Él realmente quiere, dice la Biblia, matar, robar y destruir. Y es un mentiroso y anda viendo cómo te mata, te roba y te destruye. Cuando usted escoge la maldición, usted no tiene idea. Cuando usted escoge ser desobediente, no andar en sus caminos, menospreciar, comienzas a vivir bajo esa maldición y hay cosas que comienzan a pasar sobre tu vida, sobre tu casa. Aún tus hijos se afectan, aún en tu trabajo se afectan. Y muchos de nosotros sabemos lo que esto significa, porque muchos de nosotros hemos vivido bajo las consecuencias de otro que escogió la maldición, bajo de otro que escogió el adulterio, bajo de otro que escogió robar, bajo de otro que escogió mentir, bajo de otro que escogió, tal vez tus padres, tus abuelos, tus generaciones atrás. Yo no sé cuántos han escuchado historias, porque yo sí, de eso que dicen, ¿verdad? Es que su abuelo tenía aquella tierra y aquellas cosas y, ¿verdad? Y era próspero y usted y yo viendo a ver cómo pagamos el recibo de luz. Porque alguien que tal vez había sido bendecido por Dios en el camino tomó alguna decisión de maldición. Pero vamos a ver un ejemplo más. Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tiene me dice amén. Lo tenemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe? Estas historias parecen muy fuertes, muy duras, muy drásticas, ¿cierto? Ver cómo acá en su familia y todos son apedreados, quemados, aún los animales, aún las cosas materiales. Ver este matrimonio que la Biblia no nos cuenta cómo eran,
pero sí nos dicen que habían sido bendecidos con una heredad. Pero en el momento de decisión, ellos deciden ser desobedientes y mentir al Espíritu. Y entonces, diciendo mentiras, toman una parte de esa herencia y le mienten al Espíritu Santo diciendo: esto es lo que traemos, esto fue lo que costó. Pero el Señor lo ve todo, nada se escapa a los ojos del Señor. Y por causa de su mentira escogieron la maldición. Y vean qué tremendo, porque ahí cuántas personas habían, dos. A veces uno de los dos puede querer estar escogiendo la maldición, pero es donde el otro tiene que actuar. Mi amor, mejor no. Hagamos lo correcto. No facture eso sin factura. No venda eso sin factura. Mejor no nos dejemos eso. Hagamos las cosas bien. No le mintamos al Espíritu Santo. Pero dice la palabra que ni Ananías ni Zafira, ninguno se detuvo. Ninguno decidió hacer recapacitar al otro. Y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Y entonces se convirtieron, decidieron escogerla por la maldición, y se convirtieron en maldición el uno hacia el otro, porque ninguno detuvo al otro de hacer semejante cosa. Usted y yo tenemos al Señor, amén. Hemos recibido salvación. Disfrutamos de nuestras familias. Estamos cuidados por el Señor, pero muchas veces vemos a alguien escogiendo la maldición y no hacemos nada. Muchas veces vemos a gente que anda caminando en maldición, escogiendo la maldición, y nos quedamos callados. Estamos comportándonos como Ananías y Zafira. Y teniendo nosotros la bendición y la oportunidad de ser bendición para ellos, aún en ese momento podemos escoger la maldición. No sé si están entendiendo. Cuando nosotros sabemos hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos pecando. Cuando nosotros vemos a otros caminar bajo maldición, escoger la maldición y nos quedamos callados, no hacemos nada, estamos escogiendo la desobediencia. Cuando el Señor nos ha mandado a predicar las buenas nuevas, a llevar libertad a los cautivos, a orar por los enfermos, pero cuando usted y yo nos quedamos callados, estamos escogiendo la maldición y nos estamos transformando en maldición. Porque esa oportunidad que usted representa para que aquella persona se levante no está siendo aprovechada. Por eso debemos escoger bien. Ahora, no todos escogen la maldición. Algunos escogen la bendición de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 11. Lo tenemos. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es aquel momento cuando Dios decide enviar un diluvio sobre la tierra, porque toda la tierra se había corrompido. Y entonces, a pesar de eso, hubo un hombre que escogía la bendición, un hombre que escogía a Dios. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, le está hablando Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne,
2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Génesis capítulo 7, versículo 21. Dice: todos fueron destruidos menos Noé y los que estaban con él. Génesis capítulo 9, versículo 9. ¿No era ese? 7:24 entonces. No, sí, ¿verdad? 7:23. Muy bien, muy bien. Pero ahora vamos a Génesis 9:9. Dice así: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todas las bestias de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Amados, qué tremendo. Noé decidió escoger la bendición de Dios, ser obediente en medio de una generación donde todos eran desobedientes. En medio de una generación que decía, la Biblia dice, que todos estaban corrompidos. Y en medio de la peor generación a la cual nos vamos pareciendo, lamentablemente, dice que Noé escogió la bendición. Y cuando usted escoge la bendición, también eres transformado en bendición. Y Dios hace pacto con Noé y se convierte como en esa sombrilla. Consígame en un paraguas. Tráigame a alguien un paraguas, por favor. Y entonces dice que Noé se convierte en bendición. Ya aquí hay uno. Ven, gracias. Está chiquitillo, pero no importa. Y entonces dice que Noé se transforma en bendición. Y cuando usted se transforma en bendición, usted es bendición para otros. Levántese. Agárrese aquí. Venga, Virgilio. Debe haber escogido a alguien más pequeño, pero no importa. Cuando usted decide escoger la bendición, se transforma en bendición. Hay gente que está viendo bendición porque usted está cerca. Dice que Noé escogió la bendición y entonces Dios hizo pacto. Y entonces construyeron el arca y en el arca entraron los hijos de Noé. La Biblia, caminemos. La Biblia no nos dice cómo eran los hijos de Noé, pero sí nos habla que Noé caminó bajo bendición. Y esa bendición es como un paraguas. Y donde usted se acerca, a veces no lo dejan a uno avanzar mucho, ¿verdad? Y cuando usted se acerca, es impresionante cómo usted puede llevar bendición a otros. ¿Sabe por qué? Porque usted es bendición. Vayan. Le dejo la bendición. Y qué tremendo, porque dice que por medio de Noé lo transformó en bendición y recibieron la bendición sus hijos. Dios hizo pacto con sus descendientes. Aún los animales se salvaron por causa de un hombre que decidió creerle al Señor y escoger la bendición. A veces nosotros menospreciamos esas cosas, pero usted entiende eso, que aún hasta los animales que viven en su casa, aún los animales que viven ahí, son bendecidos por Dios. Sin ofender. Qué tremendo que Dios bendiga, dice, las aves, los animales, todas las bestias de la tierra, que está con quién, con vosotros. No eran todos los animales, eran los que estaban con quién, con el hombre que se había transformado en bendición. ¿Para qué desea Dios bendecirte? Para que tú seas bendición. ¿Para qué sacó Dios a Abraham de aquella tierra? Para bendecirlo
y que Él fuera bendición a todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo sé que tal vez en su colegio todo es un desastre, pero cuando usted escoge ser bendición, cuando usted escoge la bendición, usted se transforma en bendición. Usted se transforma en la luz del mundo, en la sal de la tierra, y usted lleva bendición y luz de Jehová a un lugar que está repleto de oscuridad. Usted se transforma en la bendición porque Jesús está en usted. Cuando usted escoge la bendición. Por eso es que, aunque muchos de nosotros sabemos lo que es las consecuencias, vivir bajo las consecuencias de alguien que decidió ser maldición, ¿a cuánto les ha pasado eso? Que tal vez estamos viviendo una realidad por las consecuencias de alguien que decidió la maldición. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús y decidimos ser obedientes, usted es transformado en bendición, y por lo tanto aquella maldición ya no te va a tocar, porque ahora usted es un hombre o una mujer bendita por el Señor. Génesis capítulo 18. Versículo 23. Y 24 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Quiénes saben qué estaba pasando en ese momento? Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra por la misma corrupción de la tierra. Y entonces había un hombre que ya había escogido de antemano la bendición de Dios. Dios había hablado a Abraham y le había dicho: vete de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una gran nación, y te daré descendencia que serán como las estrellas del cielo. Y en aquel momento de decisión, porque cuando Dios te da una orden, sal de tu tierra y tu parentela, es la oportunidad para que usted y yo seamos bendecidos. Y entonces Abraham ya había escogido la bendición de Dios. Y cuando usted escoge la bendición de Dios, dijimos, eres transformado ¿en qué? En bendición. Y su familia vivía bajo la bendición de aquel hombre que había escogido la bendición. Entre ellos su sobrino Lot. Pero en otro momento de decisión, Lot escoge la tierra en vez de la bendición y se va para Sodoma y Gomorra. Ay, tan chiva que es esa ciudad, ¿verdad? Toda desarrollada, y nosotros aquí jalando todas estas cosas. No más modito Sodoma, ve, y se ven muy simpáticos todos, me hacen ojitos. Y entonces dice que en el momento en que Dios va a destruir Sodoma, aquel hombre que era bendición comienza a interceder. Señor, ¿qué le digo? Señor, pero si hubiera 50 justos, ¿lo destruirías? Y Dios le dice: no. ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Porque Abraham estaba pensando en su sobrino, la esposa, las hijas. Porque ser bendición no solamente es prosperar o que todo le salga bien. Ser bendición es interceder, es ponerse a la brecha por aquellos que se encuentran en medio del pecado y a punto de ser destruidos. Ser bendición no solamente es acercarse a alguien con ese paraguas, es interceder por aquellos. Porque usted y yo tenemos entrada gratuita al trono de la gracia. Usted y yo sabemos que cuando nosotros clamamos, Jehová oye. ¿O por qué creen que lo buscan a usted cuando hay problemas? ¿O por qué cree que esos compañeritos o esos vecinos o esa familia que nunca le habla a usted, cuando están en un problema lo buscan? ¿Por qué?
Porque tú eres bendición. Porque aunque te critiquen, te señalen, ellos saben que el Jehová vive en ti. Ellos saben que tú eres bendición. Y entonces ser bendición es interceder por ellos, tener misericordia. Y a veces pasa lo mismo. Abraham intercede por ellos, pero ellos seguían escogiendo la maldición. La intercesión de Abraham los saca de la tierra que iba a ser destruida, pero en el camino la esposa siguió decidiendo la maldición. Se vuelve una estatua de sal. Las hijas deciden la maldición, y de ellas comenzaron a nacer otras naciones paganas tremendas. Porque lamentablemente a veces, aunque usted y yo seamos bendición, y aunque a veces, ¿verdad?, intercedemos, hay gente que sigue decidiendo por la maldición. Mas no por eso podemos dejar de ser bendición. Amén. Y finalmente Josué capítulo 2 versículo 9. Lo tenemos. Josué capítulo 2 versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. ¿Qué está pasando ahí? Está hablando Rahab, una prostituta, una mujer que vivía allá dentro de Jericó, una mujer que toda su vida había sido una pagana, una mujer que toda su vida había vivido bajo maldición, bajo la maldición de la prostitución, bajo la maldición de la idolatría, bajo la maldición que todas esas cosas traen. Pero en un momento de decisión, aquella mujer prostituta decide creer en el Dios de Israel. Aquella mujer decide creer, y tal vez sin tener mucha conciencia, en ese momento escoge la bendición. Y cuando los espías enviados por Israel llegan a Jericó, llegan a esa tierra, aquella mujer, entendiendo que Jehová era Dios, decide escoger la bendición y esconde a aquellos hombres, esconde a aquellos espías, los protege, pudiendo haber escogido la maldición, pudiendo haber escogido seguir en idolatría y exponer a aquellos hombres para que los mataran. Ella decide creer al Señor. Josué capítulo 6 versículo 25. Cuando el pueblo y el ejército regresa, porque los espías huyen, los espías de Israel regresan al campamento, y entonces vienen con todo el ejército. Ya sabemos la historia. Y dice Josué capítulo 6 versículo 25: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Saben? No importa el pasado, no importa si toda la vida usted ha escogido mal.
Cuando usted escoge por el Señor, cuando usted escoge la bendición, comienzas a ser transformado en bendición. Y aquella mujer que fue una ramera se convirtió en la bendición para que sus padres fueran salvados, para que su familia, sus hermanos fueran salvados. Incluso luego de haber sido una prostituta, vean qué tremendo. Cuando usted es transformado en bendición, porque dice que entonces Rahab le creyó al Señor, vino la bendición sobre su vida, se transformó en bendición, a tal punto que si usted lee la genealogía de Jesús, se va a dar cuenta que aquella mujer está dentro de esa genealogía de Jesús. La bendición de haber tenido la sangre que iba a estar sobre Jesús. Qué tremendo. Usted no tiene idea. Yo no sé de qué historia familiar viene usted, pero yo sí le puedo decir que cuando usted escoge la bendición, lo que viene, tus descendientes, lo que viene después de usted, va a caminar también bajo la bendición de los cielos. Siempre me conmovía cuando nuestro hermano Pocho nos contaba la historia de sus abuelitos. Todavía viven. Se me acaban de olvidar los nombres. Pero doña señora, que el Señor sabe de quién estoy hablando, con 90 y resto de años, ya postrada en una cama, ya sin un entendimiento, con una demencia senil, pero aquellos nietos reconocen que quienes abrieron la puerta al evangelio, la puerta de la bendición para esa familia, fueron estos dos señores, que ya hoy están a las puertas, ¿verdad? Al rato se va uno primero, pero están a las puertas de la presencia del Señor. Qué hermoso que un día digan: es que Tito Carlos un día escogió la bendición. Es que Tita Ale, bueno, como usted quiera que le digan, un día escogió la bendición. Por eso vivimos en bendición. Yo siempre le digo a David, mi hijo, es que a veces nos toca ser un Abraham, ¿cierto? Algunos de los que están aquí son producto de la bendición de otro, ¿cierto? De otro o de otra. Allá tenemos una gran mujer de Dios también, que un día decidió. Por eso hoy vemos hijos, hoy vemos nietos. Pero alguien tiene que decidir la bendición. No importa lo que sus papás practicaron, no importa lo que sus abuelos hicieron, no importa lo que otros están decidiendo. Es más, yo quiero decirte algo. Yo sé que hay familiares, hay gente cerca suyo que está escogiendo la maldición. Pero tu bendición depende de tu decisión, porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios dijo: te quiero bendecir. Quiero que camines bajo mi bendición. Solamente sé obediente. Solamente camina bajo mis estatutos. Solamente. Y aunque otros estén escogiendo maldición, si tú escoges la bendición, algo se va a romper ahí automáticamente. Interceda por aquellos que están escogiendo la maldición. ¿Quién quiere ser en este nuevo tiempo? ¿Quiere la bendición o la maldición? Gracias, Señor. Póngase de pie.